La celebración de la Cena del Señor, pero que es un himno que habla 482. 482, murió Jesús, aquel varón de angustias, herido fue por nuestra rebelión, murió el justo por los pecadores, y por su cruz tenemos salvación. 482. Murió Jesús, aquel varón de angustias, herido fue por nuestra rebelión, murió que vivo y muerto fui.
algunas escrituras, muy pocas de las muchas que hay en la palabra de Dios, que trazan una línea, una ruta que trae al Señor de la gloria hasta el pesebre de Belén. Pisa la tierra con pasos que no pueden ser igualados, sube al Calvario, vence la muerte y sube para ser entronado en gloria. Cada uno de esos eventos tiene que ver íntimamente con la salvación o la perdición de los seres humanos, de acuerdo a cómo tomen y se identifiquen o no con ese ser tan especial de quien vamos a hablar. Vamos a leer en Isaías capítulo 9 y versículo 6. Porque un niño nos es nacido. Ese es el nacimiento del Señor en Belén, profetizado por el profeta Isaías. Pero ese niño nacido en Belén es el Hijo eterno, Dios mismo que nos es dado. Y Él tiene el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Complementamos esta lectura con la referencia hecha en Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 1. Bastará con leer los versículos del 21 al 23. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa Jehová Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios está aquí con nosotros, en la persona del Señor Jesucristo. Esto en cuanto a su nacimiento. Isaías capítulo 52. Capítulo 53, perdón. Versículo 2 dice allí: subirá cual renuevo delante de él, delante de Dios. Crecerá en su vida terrenal como un pimpollo fresco, dando contentamiento al corazón del Padre. Subirá delante de él, o crecerá delante de Dios con la frescura del que agrada y llena de contentamiento el corazón del Padre. Y entonces allí mismo leemos en Isaías 53, 9 al final que Él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Esto tiene que ver con su senda, sus pasos aquí en la escena terrenal. Jamás ningún ser transitó una senda tan limpia, un carácter tan irreprochable, tan impecable, que es comparado en el Antiguo Testamento, en las ofrendas levíticas, con la flor de harina, la harina más fina, sin grumo, tipificando el carácter perfecto
y la vida perfecta del Cristo en el escenario terrenal. Isaías capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto tiene que ver con la experiencia de él y la muerte horrenda de la cruz. Vamos más adelante, Isaías 53, versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y entonces dice que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, eso es en la cruz, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esta palabra, vivirá por largos días, es una expresión idiomática del hebreo que habla de los años de la eternidad en una vida de resurrección, la resurrección del Señor. No estamos anunciando al Cristo muerto que cuelga aquí de un medallón o de un crucifijo. Ese no es el Cristo de la Biblia, ni es el Cristo de Dios, ni es el Cristo que salva. Finalmente, el versículo 12, leemos allí: yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Una traducción más exacta dice: él será el grande entre los grandes, y entre ellos será el que tiene el derecho de repartir los despojos, porque él peleó la batalla de la cruz, el gran conquistador, el capitán de nuestra salvación, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo pudiera sencillamente bajarme de aquí después de haber leído estas porciones bajo la convicción de que estas porciones hablan por sí solas. Esperamos que usted haya puesto atención a la lectura y que ya esté convicto o convencido de las verdades relacionadas al Cristo, asociados con su obra, su persona y la salvación suya. El que nació en Belén, ¿quién fue? Fue el Dios eterno que se hizo carne. Y dice Juan, habitó entre nosotros y vimos los destellos de su gloria. Nunca antes, ni después jamás, el mundo habrá recibido una visitación tal. Y todo hombre y toda mujer queda convicto y responsable de que el Dios eterno se hiciera carne para venir a habitar entre los hombres. Él participó de carne y de sangre, dice la Biblia. Él se identificó de tal manera con los tristes hijos de Adán que bajó a este mundo de escoria para identificarse con ellos y moverse entre ellos. De manera que el mundo no podrá argumentar que el Dios eterno es un Dios inalcanzable. Vino. Y cada hombre y mujer en este planeta Tierra es responsable de que Él haya venido. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos cuantos le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Me acompaña la historia de un folleto que nunca más se ha publicado, titulado Pisé un hormiguero.
predicador con su pequeño, atravesando un campo, pisaron un hormiguero y las hormigas empezaron a correr desesperadas. Y el niño le hace la pregunta: papá, me pesa haber pisado y destruido la casa de esas hormigas, pero te pregunto, ¿cómo podemos nosotros hacerle entender a esas hormigas que no fue nuestra culpa? Y el predicador dice: ha sido la pregunta más difícil que jamás me han hecho. Él necesitó toda la noche, y ya muy entrada la madrugada vino la luz a su mente, y él tenía a lo menos una explicación. Él le dijo al día siguiente: hijo, la única manera en que pudiéramos hacerle entender a las hormigas el problema de la casa es que nosotros nos convirtiéramos en hormigas como ellas. Nos cuesta mucho, no llegamos al fondo. Es una materia que la mente humana no está capacitada para llegar a entender hasta dónde se humilló Él. Pero en forma muy sencilla, si quisiéramos hablar en concreto, tendríamos que decirte esta noche que Él vino, descendió tanto que llegó hasta la bajeza nuestra. Donde el pecado nos tenía en el foso, en el fango, llegó Él hasta las partes más bajas de la tierra en el sentido moral para alcanzar al pobre pecador. ¿Qué vas a hacer con esa visitación? Esa es la visitación general. El mundo le rechazó, pero Él está haciendo una visitación puerta a puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él está visitando esta noche. Él se ha hecho tan cercano, en un sentido tan personal, tan íntimo, que esta noche Él está tocando la puerta de tu corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser la respuesta tuya? Pero su vida terrenal subirá cual renuevo fresco, como un pimpollo en toda su frescura y su hermosura delante de Dios. Nunca hizo maldad, ni se halló engaño, ni hubo engaño en su boca. Entonces su perfecta vida terrenal, la vida tan santa del Cristo, es una bofetada a las pretensiones de aquellos que quieren ser salvos por obra y de los que dicen: yo soy muy bueno. Yo no veo en la cabeza de ninguno de ustedes, ni siquiera de los niños, veo una aureola. Tampoco veo por allí una salita, como pintan la iconografía religiosa, unas alitas de ángeles. Ni siquiera los niños, ¿dónde están? No. El libro de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y conocer al Cristo en su vida terrenal, tan perfecto, tan santo, Él increpó a los de su generación: ¿quién de vosotros me acusa de pecado? El Padre desde el cielo se manifestó diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual mi alma tiene su contentamiento. De manera que la vida terrenal del Cristo es una bofetada a las pretensiones de alguien que quiere ganar el cielo por ser bueno. Siempre y especialmente en Maracaibo me acuerdo de nuestro querido hermano Cristian Chirino, siervo del Señor, que ya partió para estar con el Señor. Él tenía, yo no sé qué pasó con David Chirino, un hermano que oyó por muchos años, y el argumento de él cuando el hermano Cristian le predicaba era: Cristian, pero es que tú me conoces, tú sabes que yo soy buen esposo y que yo soy buen vecino, y tú conoces mi desempeño en la empresa, yo soy un buen trabajador y un buen ciudadano. Ese era su tema. Un día el hermano Cristian
después de oír todo ese historial de bondad supuestamente meritoria del cielo de su hermano David, le dijo: caramba, David, mira, tú me has dejado muy pensativo. Y es que con lo que tú me acabas de decir, he llegado a la conclusión que conozco solamente 2 personas así, tan buenas. Y él le dijo: Cristian, ¿y el otro quién es? Él dijo: el otro es el Señor Jesucristo. Y aquel hombre peló los ojos y dijo: Cristian, por favor, así no, así no. Así sí. Ese es el Cristo de la gloria, que caminó entre los hombres como cordero inocente, el justo muriendo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Pero hemos leído también de su muerte atroz en la cruz. Molido, despreciado, varón de dolores, escarnecido, como cordero mudo fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Mire, amigo, Isaías 53 es un capítulo que por supuesto habla de los dolores espirituales y morales del Redentor, pero también se explaya en los dolores corporales. Y ha habido médicos que han tratado de clasificar y de establecer las heridas y clasificarlas, y no han podido. Ellos hablan de heridas punzopenetrantes. Ellos hablan de heridas contusas que causan contusiones, como los golpes que le daban al Señor diciendo: adivina quién fue el que te golpeó. Otro tipo de heridas, no recuerdo, los causadas por ese ardor de una bofetada, también le daban de bofetadas. Aquellas heridas lacerantes, desgarrantes que causó el látigo sobre sus espaldas. Y así, la pobre mente humana no puede llegar al fondo, hasta donde la crueldad del hombre. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento el israelita podía llevar un corderito como sacrificio al altar por su culpa? Y esa es una figura del inocente Cordero de Dios. Pero la figura se queda corta, porque ninguna víctima del Antiguo Testamento era torturada antes de sacrificarla. Él sí. ¿Usted se ha preguntado por quién? Hasta que no llegues allí no puedes ser salvo. Hasta que no te veas frente a la cruz y puedas decir la razón por qué Él murió así y por quién no puede ser salvo. Yo lo hice, mis hermanos lo hicieron. Fueron mis culpas. Fueron mis pecados, mis maldades, mis rebeliones, los que llevaron al inocente a ocupar mi lugar y Dios cargar en él el pecado nuestro. Ese es el Evangelio, amigo. Cristo salvando al pecador por el sacrificio de la cruz. Si no has ido allí, puedes tener una religión y haber tenido algunas experiencias religiosas, pero no eres salvo. Su muerte en la cruz. He conocido algunas personas que supuestamente se han convertido por miedo al fuego del infierno. Esa es verdad. El que rechace la obra de Cristo y su gran salvación, no queda otra cosa para él
que el juicio eterno, eso es verdad. Pero ¿sabe una cosa? Me siento más inclinado y más identificado con aquellos que se quebrantan ante el fuego de la cruz, ante el fuego de su amor, mostrado por su sacrificio en la cruz, porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchos que han dicho, bueno, yo me arrepentí porque pensé que cómo serán esas llamas, no han servido para nada. Primero hay que pasar y hay que entender lo que significó el fuego del juicio de Dios para el Hijo de Dios y el fuego de su amor por salvar al pecador. Pero entonces el que murió también resucitó. Primicia de los que murieron es hecho. No está aquí, dijeron los ángeles, porque buscáis entre los muertos al que vive. Él ha resucitado. Verá linaje, vivirá por largos días. Es una expresión que está conectada con su resurrección. No tengo más que decir, el tiempo se ha agotado, pero le predicamos a un Cristo que murió por salvar al pecador y que ha resucitado como una evidencia de que es un poderoso Salvador que tiene poder y dominio sobre la muerte y que Dios le ha vindicado a él resucitándole de los muertos. Sí, el capítulo Isaías 53 llega hasta su exaltación. Yo le daré parte con los grandes. Él exaltado, recibido en gloria con los laureles de su triunfo. Nuestra suerte eterna está asociada con Él en su gloria, por habernos identificado con Él en su muerte y haberle recibido a Él. Estamos del lado del ganador y pudiéramos decir como el salmista, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Tu suerte será, tu suerte eterna, o será con Él. Quiero que los que me has dado, ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. De manera que la suerte eterna de los salvados está asociada con Él y su gloria. Pero la suerte eterna de una persona que ha rechazado a Cristo y la muerte le alcanza sin su salvación, tiene que ver con el juicio y la eterna perdición. Que el Señor les ayude, que el Señor les dé entendimiento y que el Señor bendiga su palabra. Amén.